el Child Tax Credit. Esto es el tema del día aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Ha habido cambios importantes en el crédito tributario por hijos. La ley ARPA del 2021 amplía el crédito tributario por hijos y este año en Puerto Rico los estimados que hemos hecho básicamente van a entrar 2 billones de dólares a la economía de Puerto Rico. El cómputo es bien sencillo. Usted busque el último censo, busque los jóvenes de 17 años o menos, multiplícalo por $3,000 para hacer conservadores y le va a dar un cómputo dentro de los 2 billones de dólares. Ese es el efecto en la economía en Puerto Rico en los próximos meses. Y para discutir todo lo relacionado al crédito tributario por hijo, el Child Tax Credit, tenemos a nuestro amigo, colaborador, colega, el CPA, Giancarlo Esquilín. Saludos, Giancarlo, ¿cómo estás? Saludos, Néctor. Muy bien, aquí. Bien, estamos listos para el season. Ya arrancó, ¿Ya arrancó? así que, hey, hace rato. Ya Okay. el season empieza con esa última trimestre. Eso es así. Pues mira, Giancarlo, tenemos el Child Tax Credit. Ese es el sabor del momento. Eso es lo que está en bocas de todo y quisiéramos, ¿verdad? En este podcast, en este episodio, tratar de llevar la información correcta a todos los contribuyentes en Puerto Rico. Se escucha mucho, nosotros le llamamos, ¿verdad? De manera jocosa, los consultores de panadería. Son los que saben mucho, pero al final lo que nos buscamos le busca problemas a los contribuyentes. Y por eso, pues, que estamos haciendo este tipo de publicación ya para llevar la información correcta. ¿Qué es el Child Tax Credit y cómo se pide ese dinero en Puerto Rico? ¿Quién cualifica? Todas esas preguntas que hiciéramos en esta conversación que las contestáramos. Giancarlo, todo tuyo la presentación. No, vamos a hablar aquí un rato. El Child Tax Credit no debería ser algo nuevo para Puerto Rico, pero sí para muchas personas, ¿verdad? Lleva en Puerto Rico por años, pero es el crédito que se acostumbraba se daba a conocer como ese crédito que cualificaba a los que tenían 3 dependientes o más para propósitos federales, ¿verdad? Y El entonces, pues, famoso crédito de los 3 nenes. el de los 3 nenes. Y pues, muchas personas lo solicitaban, solamente los que tenían los 3 dependientes, pero este año el cambio es significativo, ¿verdad? Y ese es uno de los cambios más drásticos que trajo el Child Tax Credit para el año contributivo 2021, y es que cualifica desde el primer dependiente, ¿verdad? La regla de los 3 dependientes era para Puerto Rico, no necesariamente para nivel federal, pero en Puerto Rico, pues muchas personas, esta va a ser la primera vez que llenen una planilla federal porque van a ser elegibles para el crédito por dependiente. Y además de que reduce, ¿verdad?, la cantidad de dependientes para poder pedirlo, aumenta la cantidad del crédito, aumenta significativamente, y pues por eso ciertamente veremos una inyección económica a través del crédito por dependiente en Puerto Rico. Pues van a ser muchas las personas que van a cualificar para él. En el 2020 el crédito era $2,000, correcto. El año pasado. Y tenía Este un año lo requisito que adicional, que era $2,000, y el tutor, ¿verdad?, quien iba a reclamar el crédito, tenía que generar ingresos. ingreso, correcto. Este año, dos cambios importantes. El crédito aumenta $1,000, o sea, sube a 3,000 para aquellos dependientes cualificados entre 6 a 17 años. Correcto. Eso es así. Y Teniendo le 17 aumenta años al cierre del año contributivo. al cierre del año contributivo Antes, a diciembre 31. antes eran menores de 17 años. O sea que aumentó un Vamos a ver. añito. Exacto. Ahora está 17, en el 2020 ahora está 16. Y para los menores de 6 años, o sea, de 5 años hacia abajo, aumenta 1,600 para un total de 3,600. Eso, como Eso es así. dicen
como dicen por ahí, el oro money, lo que hay en la calle Sí, ahora. Ok, perfecto. bastante. Pues ya sabemos, primero, no tengo que generar ingresos para cualificar para el crédito. Aumenta el crédito, algunos a 3,000 y otros a 3,600, dependiendo de la edad. Y aumenta un año adicional, ya no es hasta 16 años cumplidos, hasta 17 años en el 2021. Eso es un cambio considerable para los contribuyentes aquí en Puerto Rico. Y obviamente no necesito 3 hijos con un dependiente cualificado, ya soy elegible para el crédito. Eso es así. ¿Bien? La próxima pregunta, que solo todos los días me están llamando los clientes y preguntando, ¿quiénes cualifican? ¿Es solo los hijos o hay algún dependiente que cualifique para este crédito? Bueno, básicamente el crédito por dependiente, la definición de dependiente, lo más importante es que varía un poco, ¿verdad? De lo que sería la definición de dependiente a nivel local de Puerto Rico. Y para el crédito por dependiente incluye pues tanto el hijo, los hijos, los nietos, sobrinos, siempre y cuando, ¿verdad? Se le haya provisto más del 50% del sustento a ese menor que constituya dependiente cualificado. ¿Ok? Así que varía un poco, no necesariamente el que usted tenga un dependiente, ¿verdad? Que la persona tenga un dependiente en la planilla de Puerto Rico, quiere decir que va a ser un dependiente cualificado para propósitos del crédito por dependiente, ¿verdad? En Puerto Rico un dependiente puede llegar hasta los 26 años, no tener 26 años si está estudiando a tiempo completo en la universidad, pero ese dependiente pues no cualifica para el crédito por dependiente a nivel federal. Así que las definiciones varían, pero ciertamente lo más común que se ve son los hijos, hijastros, y nietos, ¿verdad? Que cualifiquen, que esas personas siempre y cuando le den más de la mitad del sustento a ese menor. Okay. O sea que tenemos hasta 17 años la verdad el dependiente, que obviamente hijo o hija, los hijastros, un hijo adoptivo, hija adoptiva elegible, hermano, hermanastra, medios hermanos del contribuyente o descendiente de cualquiera de esas personas, por ejemplo, sobrinos, nietos. O sea que una abuelita puede reclamar a su nieto y cualificar para el Child Tax Credit. Eso es así. Y se da bastante también. Y se da bastante. Lo importante es que esa persona, ese dependiente, no se pueda proporcionar más de la mitad de su sustento durante el año. Eso es así. Obviamente hay otras cualificaciones para eso. La persona no puede presentar una declaración, no puede llenar planilla, pues ya te descalificaría una declaración conjunta. Tiene que ser ciudadano estadounidense Y y tener seguro residente social, y tener un ¿verdad? seguro social válido. Ciudadano Eso es así. estadounidense, nacional de los Estados Unidos o extranjero, pero residente en Estados Unidos con un seguro social válido. Y la literatura del IRS habla de un seguro social válido que te sirva para tener trabajo. No sé si ustedes han visto esas tarjetas de seguro social, tienen un watermark que te dice que son válidas o no son válidas para buscar trabajo en Estados Unidos, en los casos, ¿verdad?, de los ciudadanos no americanos. Eso es bien importante cuando ustedes, como preparador, estén llenando las planillas a sus clientes, validen con esas tarjetas de seguro social. Sí. ¿Hay algún límite de ingreso para yo cualificar para este Sí, crédito? sí, bueno, el crédito tiene como principal virtud es que aumenta a 3,000 o a 3,600 dependiendo de la edad del dependiente elegible, pero se va a ir reduciendo a medida que el contribuyente genera más ingresos. Y hay dos fases para que reduzca. La primera fase, lo que hace el IRS es que te dice, pues mira, vamos a ponerte un tope para llevarte a reducirte el crédito hasta lo que era originalmente de $2,000. Y ese tope, pues básicamente a nivel federal tenemos tres tipos principales
de estatus contributivo: el contribuyente individual, el contribuyente casado o lo que se le conoce el Head of Household, ¿verdad? Y para cada uno hay un threshold, una cantidad específica, un tope para comenzar a reducirlo. Así que para contribuyente individual, básicamente es $75,000, que a partir, ¿verdad?, de ese tope es que comienza a reducirse el crédito. Para personas casadas es 150,000 y para Head of Household 112,500. ¿Y qué dice la IRS? Bueno, tú te puedes llevar el crédito enterito, digamos que tiene un dependiente de 4 años. Te puedes llevar el crédito entero si eres un contribuyente individual y entonces tienes ingresos menores de $75,000. Ahí no hay problema, no hay reducción. A la medida que pasas de los topes, empieza el cálculo de la reducción y la reducción va a ser a razón de $50 por cada $1,000 en exceso ganado hasta llegar a 2,000, ¿verdad? Esa es la primera parte, porque vamos a la segunda parte, ¿verdad?, en breve, pero básicamente el crédito empieza a reducirse a razón de $50, pero no menos de 2,000 si estás dentro del otro umbral que permite la ley. Okay. O sea que en la primera fase de reducción del crédito, yo no recibo menos de $2,000 por hijo cualificado, por dependiente cualificado. Eso es así, por dependiente Siempre cualificado. y cuando ahora no me exceda del segundo umbral. ¿Ese segundo umbral cuál es? Ese segundo umbral para personas casadas es 400,000 y para todos los demás contribuyentes es $200,000. Así que si uno se gana más de 75,000, contribuyente individual, pero menos de 200, pues va a recibir al menos $2,000 por cada dependiente cualificado. En el caso de casados, pues entre 150,000 a 400,000, pues por lo menos va a recibir los $2,000. Ciertamente, cuando pasa de ese nuevo umbral de 200,000 o 400,000 para casados, vuelve a reducirse el crédito a razón de $50 por cada $1,000 en exceso ganado, pero en esta etapa llega a cero. O sea que en esta etapa el crédito sí puede llegar a cero por razón del aumento en los ingresos del contribuyente. O sea que para explicarlo bien sencillo, el primer umbral, la primera fase, lo que me hace es que me reduce esos $1,000 o esos $1,600 adicionales que vienen con el crédito este año. Exacto. La segunda fase, entonces me reduce el crédito original y ahí sí me puede llevar a cero. Yo puedo tener un contribuyente que por su exceso de ingresos tenga un crédito, o perdón, no tenga crédito porque me lo lleva a cero, pero entre el primer umbral y el segundo va a haber un mínimo de $2,000 por dependiente para ese contribuyente. Exacto, eso mismo. Y así hasta llegar a cero en algún momento. En algún momento. Okay. Dijimos algo al principio que yo no necesitaba tener ingresos este año para poder reclamar el crédito. Eso aplica a Puerto Rico este año, o sea que yo no trabajo, no tengo ingresos sujetos a seguro social, todavía puedo pedir el crédito. Eso es así. Puedes recibir el crédito sin haber tenido ningún tipo de trabajo o ingreso ganado. Y tampoco, ¿verdad? Hay muchas personas que reciben ayudas gubernamentales que tampoco eso lo descualifica para poder recibir el crédito, ni el crédito cuando se reciba lo limita en los beneficios que pueden recibir como ayuda gubernamental. Así que básicamente este crédito es tirado para todo el mundo, ¿verdad? Siempre y cuando tengan un dependiente cualificado, pues podrían ser elegibles, ciertamente, tomando en consideración el ingreso ganado por cada contribuyente. Eso es excelente. ¿Sabes qué me preguntan mucho? ¿Qué pasa en el caso de los padres que tienen custodia compartida? Recibo dos créditos, Pues, recibo la mitad. no, solamente Yo lo he oído primero, ¿verdad? Es historias, que yo he oído historias solamente, de terror. sí, no, el primero que es, no.
Básicamente, solamente un contribuyente puede reclamar el crédito por un dependiente, ¿verdad? No pueden haber dos planillas reclamando el crédito por el mismo dependiente. Y ahí, pues, tanto para los preparadores como los que radiquen la planilla, es bien importante, ¿verdad? Que quizás lo vamos más adelante en cuál es el método de radicar. Pero la IRS hace sus validaciones de seguro social, ¿verdad? De los dependientes cuando radica, y puede ser que rechace la planilla. Y eso es bien importante en el caso, ¿verdad?, de quién radica a quién. Puede ser que esté un padre separado y abrió la ventana de la radicación de las planillas y corrió y radicó para pedir el dependiente, y el otro padre pues no había radicado a tiempo, y cuando fue a radicar le rechazaron la planilla. Bueno, pues ahí hay casos que la IRS confirma, ¿verdad?, en efecto el seguro social, para que no haya más de una persona reclamando el mismo dependiente. Pero en el caso de padres con custodia compartida, lo que importa aquí para determinar quién lo puede reclamar es quién haya estado, ¿verdad?, con quién el dependiente haya estado más de la mitad del año, para poder ser elegible en el crédito. ¿Okay? Hay otras reglas a nivel federal por los conceptos del advance, el adelanto era este crédito que estamos pidiendo ahora a los residentes de Puerto Rico. Pues a nivel federal, cuando se dio el aumento, se aprobó también que se dieran los adelantos, y el crédito se fue enviando poco a poco a los contribuyentes residentes de Estados Unidos. Pues a nivel federal, en el caso de custodia compartida, la IRS iba a tomar como cierta o correcta el mismo contribuyente que reclamó ese dependiente en el año anterior, ¿verdad? Pero en Puerto Rico no hay advance, así que en el caso de custodia compartida a nivel local, hay quien haya estado con el dependiente más de la mitad del año para poder reclamar el crédito. Hay para los que quieran saber un poquito más con esto de los padres divorciados, custodia compartida, busquen la publicación 501 de la IRS, ahí explica, da unos ejemplos, cuando pues supuestamente viven la misma cantidad de tiempo. Hay unas reglas de tiebreaker y a veces terminan siendo el que tenga el ingreso bruto, el AGI, el AGI, el Adjusted Gross Income más alto, pero son pues, reglas bien particulares, pero ya el IRS se ha expresado al respecto. Importante, no había advance, adelantos del crédito para residentes de Puerto Rico, eso es bien importante. El crédito, ¿dónde se toma? Eso es una pregunta que me hacen mucho. Tengo que llenar planilla federal, tengo que llenar la de Puerto Rico. ¿Dónde se toma el crédito? ¿Dónde se reclama ese crédito? Bueno, ese crédito es federal, y a diferencia de otros créditos como, digamos, los 1.200 que dieron el año anterior, el crédito a la oportunidad americana y el crédito por trabajo en cierta medida, que son subvencionados con fondos federales, pues esos créditos se había acordado en la ley que lo iba a repartir el Departamento de Hacienda a los residentes de Puerto Rico, luego de que se aprobara un plan de distribución. En el caso del Child Tax Credit, ese no se le pasó a Hacienda, así que lo reparte la IRS. Así que los residentes de Puerto Rico, como regla general, no radican planillas federales a menos que tengan ingresos por cuenta propia o ingresos de fuente de Estados Unidos. Pues esos residentes que no tienen ingresos ni por cuenta propia ni de fuente de Estados Unidos, estarán llenando quizás por primera vez lo que es la planilla federal, la 1040 PR. Ese es el formulario que, ¿verdad?, está en español, y es el que deben completar para poder solicitar el crédito por dependiente. Y es el mismo formulario que muchas personas que trabajan por cuenta propia lo utilizan para pagar lo que le dicen el seguro social por cuenta propia o la contribución de trabajo por cuenta propia a la IRS. O si el empleado o si el contribuyente tiene algún ingreso de fuentes de Estados Unidos, pues ciertamente va a pedir ese crédito utilizando la forma 1040, que es la forma que utilizaría para llenar las planillas federales como de costumbre. Así que es con planilla federal, no es con una planilla de Puerto Rico. En Puerto Rico pues habrán otros créditos a reclamarse, pero para propósito del Child Tax Credit per se,
es con una planilla federal, recomendando, ¿verdad?, que intente hacer la radicación de forma electrónica, ¿okay? Para facilitar el proceso de validación, el procesamiento de la planilla por el IRS y pues posteriormente el desembolso del crédito. No sé, Néstor, ¿le has visto las noticias del IRS que tiene millones de planillas sin procesar Sí, desde el atrasadas, 2010? sin procesar. Desde el Ellos han hecho 2019. varias publicaciones pidiendo a los contribuyentes que radiquen de manera electrónica. Sí. Por eso mismo, porque no tienen el personal, tienen un atraso que viene ya desde la pandemia y obviamente pues evitas errores. Sí. Es importante los contribuyentes que nos estén escuchando, cuando ustedes vayan a su profesional que les va a tramitar, a preparar las planillas, que lo hagan de forma electrónica. ¿Okay? Sí. De hecho, el IRS te exige que si ese profesional que tú vas a contratar para que te llene las planillas hace más de 10 planillas, él está requerido a radicar de manera electrónica. Así que son muy pocos los casos en que tú radicas en papel. Muchas veces cuando el IRS no te aprueba la planilla, pues uno de los casos puede ser de que el dependiente no te lo valide como tu dependiente. Uh-huh. Y ahí pues entonces le añades ciertos documentos y radicas en papel. Pero la mejor manera es de manera electrónica. Sí. Entonces, para recapitular, esto es un crédito totalmente reembolsable, que si no tengo obligación contributiva me llega completito. Si tengo una obligación contributiva, por ejemplo, yo trabajo por cuenta propia, lleno la 1040 PR, lo que le llamamos la planilla del Seguro Social, le debo $1,000 por concepto de esa contribución, mi crédito son 3,000, pues me va a llegar un reembolso de $2,000. Se radica en la planilla 1040 PR si no tienes ingresos sujetos a tributación a nivel federal, sino en la 1040 normal. Cualificamos con un solo dependiente. Los dependientes le da aumenta hasta 17 años. Algo que se me quede, Giancarlo. Yo creo que estamos, ¿verdad? Con Que no eso. tiene que tener ingresos para solicitarlo. Exacto, eso es lo mejor. No tienes que tener ingresos ganados, ni ningún tipo de ingreso en realidad. Todos los ingresos exentos no te limitan en la solicitud del crédito. Pues, eso es así. Pues espero que los que nos están, ¿verdad?, viendo aquí por el canal de YouTube o nos están escuchando por nuestros canales de podcast, que esta información les ayude. Estamos disponibles para contestar sus preguntas. ¿Dónde te conseguimos, Giancarlo? Bueno, me consiguen en el podcast también, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese podcast? ¿Cómo se llama? Taxería. La Taxería. Sí, en las redes sociales, y en Facebook, Twitter, Instagram. Okay. Y nada, Estás trabajando esas de... planillas, ¿verdad? ¿Las estás trabajando? Sí, sí, Perfecto. sí. Ya arrancaron, el IRS arrancó antes que Hacienda. Así que ya está aceptando planillas desde el 24, si no me equivoco, de enero. Sí, Se están aceptando planillas, así que... es bien importante los preparadores. Quizás si la persona no tiene ingresos aquí en Puerto Rico, pues quizás tú puedas radicar esa planilla sin tener que radicar o esperar a cierta información de la planilla estatal. Pero nuestra recomendación como preparadores es que esperen a tener todos los comprobantes relacionados a los ingresos de Puerto Rico, porque como hay un umbral que te pudiera descalificar a nivel federal por el crédito, pues asegúrense de que cumplan con eso. ¿Está bien? Exacto. Sí. Y la documentación, ¿verdad? Sí. Que hagan las ¿Qué debidas se está preguntas. pidiendo? Bueno, copia de la tarjeta de seguro social para validar que en realidad es seguro social válido, certificado de nacimiento, prueba de sustento. Si no tiene trabajo, pues muchas veces Vivienda da una certificación de que esa persona, pues, tiene a esas personas como dependientes, ¿verdad? Esos jóvenes, como dependientes. Y toda la información de los ingresos, ¿verdad? Ciertamente lo que son las W2, las 480,
si tiene un negocio por cuenta propia, haya habido un informativo o no, ¿verdad? Nos toca ser responsable y hacer las preguntas debidas para poder validar esa información. Y oye, y guardar la evidencia y la información que proveyó el cliente, como que preparamos una planilla a base de esa información. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cogerse esto en serio. Es un Sí. crédito federal, se están pidiendo fondos y los preparadores y el contribuyente, ¿verdad? El contribuyente firma su planilla bajo perjurio, y el preparador firma la planilla como que entendió que la planilla está completada en todas sus partes, hizo las preguntas debidas, así que hay que ser bien responsable con la información y hacer todas las preguntas. Yo siempre digo, no partir de la premisa de que la información es la misma del año anterior. Vuelva a hacer las Sí. preguntas, y documentese nuevamente. El IRS provee un formulario de entrevista, es muy Sí, útil. Tómese el tiempo de leer ese formulario. Este año van a venir muchos contribuyentes nuevos. Eh, pasen ese poquito de trabajo adicional verificando y validando la información del contribuyente, porque al final le va a evitar muchos dolores de cabeza. Y como siempre decimos en nuestro podcast, pues feliz temporada contributiva. Y muchas gracias, exacto. Giancarlo, y a nuestra audiencia. Vamos para el millón, Gracias, ¿verdad? Dile. Estamos de camino al millón de suscriptores. Sí, ya ahí vamos, ya vamos. Ya mismo lleva la Vamos, vamos. plaquita. Pues poco a poco. Pues gracias, Giancarlo, otra vez por tu participación. Saludos y feliz temporada contributiva.